El día de hoy, entonces, vamos a revisar un tema bastante importante y se trata de las arritmias ventriculares. Vamos a tratar el tema enfocando en lo que es el diagnóstico, así como el tratamiento. Ese es el menú de lo que vamos a comentar. Vamos a tocar algunos conceptos generales. Posteriormente, vamos a ver cómo clasificamos las arritmias ventriculares. Y posteriormente vamos a concentrarnos en lo que es el enfoque tanto diagnóstico como terapéutico. Y al final, el resumen de los mensajes para llevar a casa. Para empezar, vamos a introducir el tema con un caso clínico. Se trata de una paciente de 24 años. Ella previamente es conocida sana y había consultado en varias ocasiones por sensación de palpitaciones frecuentes desde hace 3 meses. Había consultado en servicio de emergencias. Inclusive había consultado a nivel privado y esta vez decidió consultar nuevamente al servicio de emergencias porque literalmente, en palabras de ella, se me alborotaron desde hace 2 semanas. O sea, esas palpitaciones que ella las sentía como muy molestas desde hace 3 meses, en las últimas 2 semanas se volvieron sumamente molestas para ella. Entonces llega al servicio de emergencias y se le documenta que la paciente estaba con ectopia ventriculares frecuentes, pero por periodos entraba con este tipo de trazos. Aquí vemos cómo estaba con una taquicardia de complejos QRS anchos de una sola morfología, y sin embargo la paciente se mantuvo hemodinámicamente estable, incluso con una saturación de 100%. Vamos a correr el video. Acá vemos de que la frecuencia cardíaca es sumamente alta y estaba con monitorización con BIS y estaba completamente lúcida, 96. Y la paciente, como vemos acá, está parpadeando, mientras que en el laboratorio de electrofisiología le estaba haciendo el mapeo. Cuando le preguntamos a la paciente, ella refiere que se siente muy bien. Es impresionante cómo una paciente de 24 años con un corazón estructuralmente sano pueda tolerar esta taquiarritmia tan marcada. Y la frecuencia es de alrededor de 200 por minuto. Y vemos de que la presión estaba dentro de límites normales y con una saturación que estaba completamente normal y con un estado sensorio también normal. Entonces, obviamente, cuando tenemos un caso como esto, tenemos que plantear la pregunta retórica: ¿cómo abordo este caso? ¿Será que tengo que realizarle una calibración eléctrica inmediatamente? ¿Será que mejor intento medidas terapéuticas farmacológicas como lidocaína, como amiodarona? ¿O será que podría resultar la cardioversión mediante maniobras como masaje seno carotidio? Todo ese montón de opciones se nos viene a la mente con un caso tan impactante. Pero para que podamos aprovechar mejor el tema de arritmias ventriculares, vamos a salirnos completamente de este caso y vamos a ver cómo se define las arritmias ventriculares, cómo es la clasificación, cómo es el enfoque diagnóstico y finalmente el tratamiento. ¿Cómo se define una arritmia ventricular? Una arritmia ventricular es aquella en donde se da por un impulso prematuro en relación al ritmo dominante. El ritmo dominante, obviamente, en condiciones normales, debe ser el ritmo sinusal. Este impulso entonces se origina de un foco ectópico que se sitúa
por debajo de la bifurcación del haz de His. Esto es para poder entonces hablar de arritmias ventriculares. Por encima de esta ubicación anatómica, decimos de que son arritmias supraventriculares. Entonces es importante hacer la clasificación anatómica. Tenemos las arritmias supraventriculares y las arritmias ventriculares. El tema que vamos a hablar serían las arritmias ventriculares. Y aquí vemos en este dibujo anatómico cómo hay un punto donde solamente a través de ese sitio se logra pasar los impulsos que se originan a nivel del nódulo sinoatrial para que a través de tres haces internodales comuniquen con el otro nódulo, que es el nódulo atrioventricular, para después pasar por el anillo fibroso, que es aislante eléctrico, para luego entonces continuar hacia abajo a través del haz de His, que a su vez se subdivide en las ramas derecha e izquierda. La rama izquierda a su vez se subdivide en dos fascículos, el fascículo anterior superior y el fascículo posterior inferior. Y después estas pequeñas ramitas se va a todavía dividir más formando una red de Purkinje. Cabe mencionar de que el sitio de mayor automatismo en el sistema de conducción es el nódulo sinoatrial. Y aquí es importante señalar lo que es la precisión anatómica. En muchos libros habla de términos como este, nódulo sinoauricular, y sin embargo es una terminología incorrecta. ¿Por qué? Porque el término correcto es nódulo sinoatrial. ¿Por qué así? Porque anatómicamente, y esto es lo que vemos aquí pintado de color verde, corresponde al atrio, mientras que aurícula es una porción del atrio. O sea, todo esto pintado en verde no podemos llamarlo como aurícula, porque aurícula significa oreja pequeña, o sea, orejuela. Es únicamente una porción del atrio derecho y también ocurre en el atrio izquierdo que se llama la aurícula, pero toda la cavidad se le conoce como atrio. Entonces, para que no nos quede ninguna duda, atrio es toda la cavidad, mientras que aurícula, cuyo sinónimo también sería orejuela, corresponde a una porción dentro del atrio. ¿Y por qué se llama atrio? Porque atrio corresponde a un término de arquitectura y corresponde a la fachada amplia, el patio que corresponde a la entrada hacia otro recinto en construcción. En este caso, atrio sería este patio abierto que se sitúa a la entrada de algunas iglesias, templos o palacios. Y generalmente tiene una forma rectangular rodeado de columnas. Entonces, toda esta parte corresponde al atrio. Y en el corazón correspondería al sitio donde se acumula la sangre para que luego, cuando se abren las válvulas, pueda drenar la sangre hacia los ventrículos. De hecho, esa salvedad, decimos de que las arritmias ventriculares son aquellas que se encuentran cuyo foco por debajo de la división del tronco común del haz de His. Mientras que si se ubica por encima de esta estructura anatómica, decimos que son arritmias supraventriculares. Ahora, ¿cómo se clasifican las arritmias ventriculares? Es muy importante conocer la clasificación porque de esta manera podemos tener un enfoque más preciso para el pronóstico y también para el tratamiento. Esta es la clasificación de las arritmias ventriculares. Tenemos primero las ectopias ventriculares prematuras. Tenemos también el ritmo idioventricular acelerado. Tenemos también la taquicardia ventricular, que dependiendo de su morfología puede clasificarse en monomórfica o taquicardia ventricular polimórfica. Hay una arritmia que es bastante infrecuente, de hecho rápidamente degenera en una fibrilación ventricular, que es el flutter ventricular. Y por último, tenemos una arritmia que es muy grave, que es letal si no se corrige, que es la fibrilación ventricular. Entonces aquí en esa clasificación vemos desde las formas más benignas hasta la forma más grave y letal que corresponde a la fibrilación ventricular. Vamos a empezar primero con las ectopias ventriculares prematuras.
A veces, por nomenclatura, decimos extrasístole ventricular o una contracción ventricular prematura. Cabe mencionar que el diagnóstico por electrocardiografía es por el trazo y no por el comportamiento hemodinámico. Por ende, no es correcto, o por lo menos no es tan preciso decir extrasístole ventricular, porque extrasístole corresponde a un fenómeno hemodinámico, mecánico, mientras que el electrocardiograma registra las ondas eléctricas. Por ende, es más correcto decir ectopia ventricular prematura. Aquí tenemos un ejemplo típico de una ectopia ventricular prematura, porque aquí vemos un complejo QRS angosto que corresponde a un ritmo sinusal y después, antes de tiempo, aparece un complejo QRS que es bizarro, que es ancho, muy ancho. Aquí vemos de que tiene 1, 2, 3 cuadritos que corresponde a alrededor de 120 milisegundos. Y vemos de que este criterio es sumamente importante, el ancho del QRS. Más adelante vamos a analizar con más detalle. Y después la repolarización también ocurre en forma bizarra, con una onda T y además el segmento ST completamente bizarro. Entonces, este complejo que ocurrió antes de lo esperado se llama ectopia ventricular prematura. De hecho, las ectopias ventriculares prematuras son bastante comunes. Esto lo vemos constantemente, inclusive en corazón estructuralmente sano. Y ni qué decir cuando se trata de un paciente que tiene alguna cardiopatía estructural o algún tipo de trastorno tóxico metabólico. Entonces, las ectopias ventriculares son los trastornos de ritmo más comunes. Y muchos de estos pacientes pueden tener una cardiopatía estructural, pero también hay un porcentaje nada despreciable de pacientes que sin ninguna cardiopatía estructural, luego de hacer un escrutinio exhaustivo, no se le encuentra ningún daño a nivel cardíaco. Y esas ectopias aumentan con la edad, de tal manera que un paciente de 60 años o más, encontrar ectopia ventricular en un electrocardiograma de rutina no nos debe de asombrar. Y estas ectopias, dependiendo de la cantidad, pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Obviamente también depende del estado de conciencia del paciente. Los pacientes que están bajo efectos de la anestesia serían ectopias ventriculares completamente asintomáticas. Pero algunos pacientes refieren que esas ectopias le generan molestia porque literalmente refiere que siente que el corazón se le sale o percibe como un bombazo. Cabe mencionar de que la sintomatología no es por la ectopia ventricular, sino más bien por la contracción ventricular post-ectopia. O sea, después de haber una ectopia, hay una pausa compensatoria bastante larga. El tiempo de llenado ventricular se prolonga y hace que el corazón esté más lleno y por la ley de Frank-Starling, el volumen de eyección se incrementa. Y es la comparación entre el volumen de eyección previo con el volumen de eyección post-ectopia y el paciente siente como un bombazo. Ahora, ¿cómo podemos reconocer electrocardiográficamente las ectopias ventriculares? Tiene una serie de características que deben cumplir. Primero, que los complejos QRS son bizarros o deformados y deben ser complejos anchos, de al menos 0.12 hasta 0.2 segundos, o sea, entre 120 a 200 milisegundos. Para efectos prácticos, 120 segundos, 120 milisegundos corresponde a 3 cuadritos y 0.20 segundos corresponde a 4 cuadritos. Y cronométricamente se presenta en forma prematura en relación al ritmo de base, por eso se llama prematuro. Y existe intervalos de acoplamiento que pueden ser fijos o variables. Más adelante vamos a explicar el concepto de acoplamiento. Pero para adelantar, un acoplamiento fijo sería en el caso de una ectopia ventricular que se repite con intervalos de separación entre el complejo prematuro y el complejo de base. El ejemplo típico, el bigeminismo ventricular. Y después de una ectopia ventricular suele presentar una pausa compensatoria. Y esta pausa compensatoria puede ser completa, que es en la mayoría de veces, eso corresponde al 75% de los casos,
en donde hay una disociación atrioventricular y una pausa compensatoria incompleta cuando no hay disociación atrioventricular, que corresponde al 25% restante de los casos. Todo esto vamos a analizar con más detalle más adelante. Bueno, vamos a poner como un ejemplo de lo que sería una ectopia ventricular. Entonces aquí vemos las ondas P, los complejos QRS angostos, todo esto corresponde al ritmo de base, pero aquí a partir del cuarto complejo, cuarto, quinto y sexto complejo, vemos de que son QRS bizarros anchos con además una repolarización completamente bizarra con el segmento ST y T completamente deformados. ¿Cómo le llamamos a esta secuencia de 1, 2, 3 complejos ventriculares prematuros consecutivos? Como tripleta ventricular, como trigeminismo o como taquicardia ventricular. La respuesta correcta es la opción C. Se trata de una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque cuando son dos complejos ventriculares prematuros consecutivos, se les conoce como dupletas, mientras que cuando hay un tercer complejo consecutivo, ya no le llamamos tripleta ventricular, sino que se debe de llamar correctamente como una taquicardia ventricular. Ahora, ciertamente termina muy rápido. Entonces llamamos a esta secuencia triple de ectopia ventricular no como tripleta ventricular, sino una taquicardia ventricular no sostenida. Lo de sostenida o no sostenida es por la secuencia de al menos 30 segundos. Si estos complejos se mantienen en forma continua durante más de 30 segundos, se llama taquicardia ventricular sostenida. Si dura menos de 30 segundos, se llama taquicardia ventricular no sostenida. Bueno, ¿cómo clasificamos las ectopias ventriculares? Hay varias formas que son los criterios. Una es mediante el análisis de su morfología. Estas ectopias pueden ser monomórficas o polimórficas, también de acuerdo a su acoplamiento. Y recordemos de que cuando tienen más de 3 o 3 consecutivos, ya no le llamamos ectopia ventricular prematura tipo tripleta, sino más bien debemos de conocerlo como taquicardia ventricular no sostenida. Entonces aquí podemos analizar la terminología. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo de que existe un complejo normal, un complejo ventricular, un complejo normal, otro complejo normal, un complejo ventricular prematuro. Entonces, 2 y 1. 2 y 1. O sea, aquí vemos una secuencia de ciclo que se repite cada 3 complejos. Entonces, a esto le llamamos trigeminismo ventricular. No confundir tripleta ventricular con trigeminismo ventricular. Trigeminismo ventricular significa de que hay dos sinusales y uno ventricular prematuro. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 complejos del ritmo de base completamente normales. Y a partir del quinto, sexto y séptimo complejo, estos tienen morfología bizarra, QRS ancho, y es lo que le llamamos taquicardia ventricular no sostenida. La clasificación más conocida de ectopia ventricular es la clasificación de Long y Wolf. Importante escribir correctamente la palabra Wolf con doble F. No es Wolf de una sola F como lobo, sino Wolf con doble F. Y la clasificación de Long y Wolf categoriza las ectopias ventriculares en 6 categorías. 0 si no hay ectopia ventricular prematura. De ahí 1 hasta 5. 1 se trata de ectopias ventriculares monomórficas y con una frecuencia de menos de 30 complejos por hora. También se le conoce como ectopias ventriculares prematuras aisladas. Clase 2 de Long y Wolf son ectopias ventriculares, tienen que ser monomórficas, pero con una frecuencia de más de 30 complejos por hora. Es lo que se le conoce como ectopias ventriculares frecuentes. Clase 3 son las ectopias pleomórficas o multiformes o polimórficas. Todos estos son sinónimos. También otro término que se utiliza son las ectopias ventriculares multifocales.
Sin embargo, parece que el término de multifocal, basando solamente en el electrocardiograma de superficie, es menos preciso, porque se ha visto ya en estudios de mapeo con electrofisiología que algunos de los casos donde los complejos son de diferente morfología proviene de un solo foco, nada más que este único foco empieza a disparar a diferentes direcciones generando complejos QRS que son distintos. Entonces, ante la ausencia de un estudio electrofisiológico, probablemente en forma más precisa debemos llamar ectopias ventriculares polimórficas, multimórficas o multiformes o pleomórficas, pero no asegurar de que se trata de varios focos. La clase 4 de Long y Wolf, a su vez, tiene dos subcategorías. 4A, que son las dupletas, también se le conoce como ectopia ventriculares pareadas, y tripletas, acá, esto es lo que habíamos hablado previamente. Cuando se trata de tripletas, el término más correcto sería taquicardia ventricular no sostenida. Y la última categoría es el fenómeno de R sobre T. Esto hace una mención aparte porque el fenómeno de R sobre T es la forma de ectopia ventricular prematura más peligrosa. Aumenta la posibilidad de que se degenere en una taquicardia ventricular o una taquicardia de puntas torcidas o inclusive una fibrilación ventricular. Esta clasificación de Long y Wolf fue introducida para categorizar las ectopias que se ven principalmente en los pacientes con síndrome coronario agudo. De hecho, cuando Long y Wolf publicaron esa clasificación, fue para poder hablar del mismo idioma entre los pacientes que han tenido un infarto. Y son las arritmias que se presentan en las primeras 48 horas post-infarto y se utiliza como una clasificación de pronóstico. Entonces, para recapitular la clasificación de Long y Wolf, aquí en esta diapositiva, para nuevamente recordar, 0 es que no hay ectopias ventriculares prematuras. Grado 1 se trata de ectopias ocasionales o ectopias ventriculares prematuras aisladas. Entonces, recordemos también la importancia de escribir correctamente las palabras. Y aquí, a pesar que proviene de una publicación científica, esta no es la forma correcta de el apellido de Wolf, es con doble F. Grado 2 se trata de las ectopias ventriculares prematuras frecuentes, que significa más de una ectopia por minuto o más de 30 ectopias en una hora. Clase 3 son las ectopias ventriculares multiformes. Clase 4 se subdivide en 4A y 4B. 4A son las repetitivas o pareadas, y son las dupletas. No confundir dupleta con bigeminismo ventricular. Dupleta significa dos complejos ventriculares prematuros consecutivos. En cambio, bigeminismo ventricular es un ritmo sinusal más una ectopia ventricular. Un complejo sinusal seguido de un complejo ventricular prematuro. Clase 4B de Long y Wolf son las ectopias ventriculares repetitivas en forma de salvas. Serían salvas de taquicardia ventricular no sostenida. Y clase 5 son las ectopias ventriculares muy prematuras, generando el fenómeno de R sobre T. Entonces, nuevamente, las ectopias ventriculares prematuras tienen que ser categorizadas con una nomenclatura correcta. Decir latido ventricular prematuro o latido ventricular ectópico o contracciones ventriculares prematuras en realidad no refleja lo que es la precisión en el término, porque hacemos los diagnósticos mediante el uso de electrocardiografía y no monitorización hemodinámica, de tal manera que latido o contracción son fenómenos mecánicos y no es correcto utilizar esos términos. En su lugar, decimos de que son ectopias o complejos ventriculares prematuros y son estímulos ectópicos que se originan distalmente al sistema de His-Purkinje. Vamos a ver un ejemplo acá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo un complejo que está ancho, muy ancho,
y con repolarización bizarra. Luego tenemos intercalado algunos complejos que son de morfología normal. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? Según la clasificación de Long y Wolf, y sobre todo si nos enfocamos en esta parte final del trazo, vemos de que hay un complejo que está ancho, seguido de otro complejo que está ancho, y ambos tienen diferente morfología. Tienen diferente morfología. Y sin embargo, en la clasificación de Long y Wolf, ¿a cuál categoría asignamos? Porque aquí podría ser uno, dos complejos consecutivos, sería dupleta, pero aquí vemos de que tiene una morfología y otra morfología, sería también pleomórfica o polimórfica. Es importante que la clasificación de Long y Wolf toma en cuenta la peor clasificación, y la peor clasificación acá sería dupleta. Entonces, aquí hay un complejo prematuro, otro complejo prematuro. Entonces es mejor aquí asignarlo como dupleta ventricular y no decir de que tiene ectopias ventriculares pleomórficas o polimórficas. Y por supuesto, siempre se nos viene a la mente tratar o no tratar. ¿Qué hacemos con las ectopias ventriculares? ¿Vale la pena tratar esas ectopias o simplemente las vemos, las anotamos en el expediente y la dejamos pasar por alto? Pues es importante de que estas ectopias aumentan con la edad, y muchos de los pacientes no tienen una cariopatía estructural, de tal manera que la decisión terapéutica o incluso hacer estudios más exhaustivos va a depender de los síntomas, y especialmente en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular mayor. Para poder establecer un pronóstico más certero, debemos continuar con estudios del funcionamiento estructural o incluso la necesidad, en algunos casos muy seleccionados, de cateterización para ver la anatomía coronaria. Pero en términos generales, los pacientes que tienen ectopias ventriculares prematuras requieren únicamente de tratamiento cuando en el contexto de un periodo de infarto, especialmente en las primeras 48 horas, se recomienda la aplicación de los betabloqueadores. Esto no tiene directamente que ver con la supresión de las arritmias, sino porque los betabloqueadores sí se han observado de que son cardioprotectores, reduce el tamaño del infarto, especialmente en los pacientes que tienen infartos más extensos. Pero sabemos de que cuando encontramos en el electro un complejo ventricular prematuro, se nos viene entonces una sensación de prurito en el enfoque diagnóstico y terapéutico. Y es importante tener en cuenta esto. La supresión de las ectopias ventriculares prematuras en pacientes que no se le ha documentado una cardiopatía estructural no se asocia con cambios en el pronóstico, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Entonces no hay que ser tan obsesivos compulsivos para prescribir a los pacientes medicamento para suprimir esas ectopias, y tampoco se recomienda hacer estudios sistemáticos a todos los pacientes para descartar una cardiopatía estructural. Lo más recomendable en estos casos es vigilancia, dar seguimiento, pero el manejo debe ser conservador. ¿Por qué es importante esto? Y extendiendo un párrafo a la diapositiva previa, dentro de las consideraciones habíamos visto que aumenta con la edad y que muchos no tienen cardiopatía estructural, que el manejo debe considerar los síntomas del paciente y si tiene algún otro factor que lleve a peor pronóstico, como por ejemplo aquellos que tienen factores de riesgo cardiovascular adicionales. Es importante tener en cuenta de que cuando vamos a prescribir un antiarrítmico, estos no son medicamentos benévolos. Muchos de ellos tienen efectos secundarios, y algunos de esos efectos secundarios incluso son tan molestos que empeora inclusive las arritmias. Este es el concepto de proarritmogenicidad de los mismos antiarrítmicos. Y paradójicamente, entre mayor sea la gravedad de, de la cardiopatía estructural del paciente, mayor es la propensión a proarritmogenicidad cuando se prescribe un antiarrítmico. Entonces, muchas veces nosotros prescribimos antiarrítmico a los pacientes en forma crónica
sin darnos cuenta de que estos probablemente no aportan ningún beneficio, no modifica el pronóstico del paciente y mucho menos cuando nosotros le prescribimos a los pacientes sin haberle explicado claramente cuáles son los efectos secundarios que estos pueden ocasionarle. O sea, nosotros cuando llevamos al paciente a un procedimiento invasivo, a una cirugía, le explicamos y le hacemos firmar un consentimiento informado, pero no lo hacemos cuando se trata de la prescripción, por ejemplo, de un antiarrítmico. Y muchos pacientes ni siquiera entienden los alcances terapéuticos y el perfil de efectos secundarios de los medicamentos antiarrítmicos. Entonces es importante cambiar nuestra práctica de prescripción de los antiarrítmicos. Saber de que estos pueden ser venenos con efectos secundarios deseables, pero en algunos casos inclusive se comporta como venenos puros cuando estos no lleva a mejoramiento en el pronóstico y aumenta la probabilidad de aparición de otras arritmias, incluso arritmias peores que la arritmia inicial que motivó la prescripción del medicamento. Cuando tenemos un paciente con ectopia ventricular prematura, es importante analizar a futuro qué le va a pasar a ese paciente. O sea, si en este momento estoy viendo en el electrocardiograma la aparición de ectopia ventriculares, ¿cuáles serían los criterios o los factores que se asocia de que a futuro voy a tener un paciente que sufre de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso? Entonces, en el caso de los pacientes que han tenido un infarto con ectopia ventriculares, se ha visto de que un mal pronóstico sería cuando tenemos un Long y Wolf de clase 2 para arriba. O sea, si el paciente tiene más de 10 ectopias ventriculares prematuras por hora, se asocia con mayor mortalidad. Esto no solamente porque se trata de un miocardio más irritable después de un infarto, sino probablemente porque se trató de un infarto más extenso, con más cicatriz, con más heterogeneidad en las repolarizaciones y favorece entonces la aparición de estas inestabilidades eléctricas. Y ahora, ¿qué pasa con la prescripción de, por ejemplo, lidocaína para suprimir esas arritmias? En una época anterior, hace unos 20 años, se recomendaba de que los pacientes después de un infarto, si tiene ectopia ventricular prematuras, se recomendaba una infusión de lidocaína por 24 horas. Hoy en día se ha visto que esta práctica no solamente no mejora el pronóstico, sino que más bien, paradójicamente, la lidocaína puede incrementar la mortalidad en el periodo post-infarto, debido a que la lidocaína per se es un antiarrítmico que puede degenerar o provocar otras arritmias y aumenta la posibilidad también de bloqueos y, por supuesto, el riesgo de toxicidad por la misma lidocaína. De hecho, el estudio que sustentó esto fue el estudio CAST. El estudio CAST trató de analizar el desenlace de los pacientes mediante la prescripción de antiarrítmico para suprimir las arritmias. Y se ha visto entonces que la supresión de las ectopias ventriculares prematuras, siempre y cuando sean ectopias que sean aisladas, monomórficas, no se asocia con mejoría en la sobrevida. Y cuando se le prescribe al paciente bloqueadores de canales de sodio clase 1, no se redujo la mortalidad y todo, por el contrario, el paciente que tiene una cardiopatía estructural tiene mayor propensión a efectos proarrítmicos, haciendo de que la utilización sea inclusive contraproducente. Estos estudios fueron validados para la flecainida, la encainida y la edmoxina. Esa es la razón por la que en la actualidad se prefiere observar y no tratar a las ectopias ventriculares prematuras. Entonces, la sentencia absoluta mediante los estudios actuales es que los antiarrítmicos clase 1 no se recomiendan para pacientes con ectopias ventriculares y que sean asintomáticos y que sean ectopias ventriculares monomórficas. Y
Volviendo al concepto de proarritmogenicidad, resulta que cuando analizamos en el electro es muy fácil documentar la ectopia ventricular. Basta con conocer los criterios de lo que sería una ectopia ventricular, hacemos el diagnóstico, lo anotamos en el expediente y punto. Sin embargo, no hay que perder la óptica de que la ectopia ventricular es la punta de un iceberg. Debajo de esto puede esconder un paciente que tiene mala función ventricular, isquemia residual y la presencia de potenciales tardíos. Eso de potenciales tardíos se refiere a heterogeneidad en la repolarización, haciendo proclive a que el corazón, especialmente el ventrículo izquierdo, sea propenso a fenómenos de reentrada, degenerando en taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y recordemos también de que cada vez que prescribimos un antiarrítmico, podríamos estar recetando al paciente un veneno. Entonces, la mejor definición de antiarrítmico es un veneno con efecto secundario deseable. Eso sería deseable cuando el efecto antiarrítmico suprime la arritmia a fondo. Pero ¿por qué veneno? Porque todo antiarrítmico conlleva potencial de proarritmogenicidad. Y por el otro lado, la práctica de prescribir antiarrítmicos sin considerar lo que hay debajo de la punta de iceberg nos lleva a que perdamos la vista o la atención hacia el verdadero problema de fondo. Pues, puesto que disparamos con antiarrítmico, desaparece la arritmia y sin embargo, este no era el principal peligro. El principal peligro es una mala función ventricular, isquemia residual y la presencia de postpotenciales tardíos. Ahora, todo esto se refiere principalmente a los antiarrítmicos de clase 1. Ahora, ¿qué tal un medicamento antiarrítmico que es como la reina de los medicamentos antiarrítmicos, la amiodarona? La amiodarona pertenece a la clase 3 de la clasificación de Vaughan-Williams y la amiodarona es universalmente efectiva para supresión de las arritmias supraventriculares y ventriculares. Como que con la introducción de la amiodarona, nuestro enfoque de las arritmias se ha simplificado porque independientemente si es arriba o abajo, igual la amiodarona tiene efectividad. Pero como hemos dicho previamente, la cuestión no es quitar la arritmia, sino saber por qué ese paciente está teniendo la arritmia. Entonces, las ectopias ventriculares asintomáticas en pacientes que no tienen cariopatía estructural no necesita tratamiento y no deben ser tratados. Entonces, es muy importante recalcar eso. No necesitan de tratamiento y para que no nos quede ninguna duda, no deben ser tratados. Y también está el otro dilema. ¿Qué pasaría con las ectopias ventriculares que son sintomáticas en pacientes que no se le va a poder documentar la presencia de una cariopatía estructural? Un ejemplo lo vemos acá en este trazo. Vemos que aquí hay un complejo que es prematuro, ancho, con repolarización bizarra. No hay duda de que esto se trata de una ectopia ventricular. Y entonces, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace en estos casos? Y aquí también vemos de que aquí hay un complejo QRC que es ancho, aquí hay otro complejo QRC que es ancho. ¿Cómo debemos de enfocar este tipo de alteración? Y aquí vemos inclusive otro complejo prematuro, pero es de origen supraventricular. Entonces, aquí en este barrido de un total de 12 segundos, hemos visto tres complejos prematuros, dos ventriculares y uno supraventricular. Entonces, hay varias opciones después de considerar si el paciente verdaderamente tiene síntomas muy molestos. Entonces, alternativas tenemos el uso de betabloqueadores, el uso de calcioantagonistas y en algunos casos, cuando hay refractariedad farmacológica, se puede considerar estudios de electrofisiología, hacer un mapeo y ubicar el foco ectópico para realizarle ablación, ya sea con radiofrecuencia o con crioablación. Entonces, todo eso que hemos hablado
fue para entender bien las ectopias ventriculares prematuras. Y en realidad no hay mucha dificultad para entender el reconocimiento electrocardiográfico debido a su ancho, debido también a lo prematuro. Pero, ¿qué es esto de intervalos de acoplamiento fijos o variables? Entonces, para entender el concepto de acoplamiento, se refiere al intervalo de tiempo que existe entre la extrasístole y el latido precedente del ritmo de base. O sea, ¿cuál es la separación entre el complejo normal y el complejo prematuro? Por ejemplo, acá vemos ectopia ventricular, ectopia ventricular, ectopia ventricular, ectopia ventricular y aquí hay otra ectopia ventricular. Entonces, si analizamos la separación entre el complejo normal y el prematuro y medimos este intervalo, nos damos cuenta de que se mantiene a lo largo del tiempo. O sea, es el mismo intervalo. Por eso a este trazo le llamamos ectopia ventriculares prematuras con acoplamiento fijo. Por rato, aquí sería bigeminismo. Por rato, aquí vemos que hay 1, 2, 3, 4 y hasta el quinto hay un complejo prematuro. Entonces, este patrón de bigeminismo, y a pesar de que aquí el monitor dice expresamente bigeminismo, solo falta que pusiera el apellido bigeminismo ventricular, se cumple a cabalidad. Aquí es que se perdió un complejo prematuro, pero en términos generales lo que existe es un bigeminismo ventricular y por definición bigeminismo ventricular tiene acoplamiento fijo. Ahora, ¿qué pasa con este trazo? Vemos de que entre el complejo normal y el prematuro tenemos este intervalo de separación, mientras que en este otro tenemos un intervalo de separación más ancho. O sea, esto que estamos viendo acá significa de que hay acoplamiento que es variable, porque la separación entre el normal y el prematuro es diferente de complejo a complejo. Pero ya con esto entendemos bien el concepto de acoplamiento. Ahora, ¿qué pasa con la pausa compensatoria? La pausa compensatoria es importante, de hecho, explica la sintomatología de los pacientes. Puede ser completa o puede ser incompleta. Lo más común en ectopia ventricular prematura es que la pausa compensatoria sea completa, cuando hay una clara disociación atrioventricular. Pero también puede ser, en el 25% de los casos, una pausa compensatoria incompleta, en donde no hay disociación atrioventricular. Vamos a explicar mejor con un esquema. Entonces, la pausa compensatoria es el intervalo de tiempo que transcurre entre la extrasístole y el impulso de ritmo de base que le sigue. Entonces, aquí podemos tener dos tipos de pausas. Pausa compensatoria que puede ser completa o incompleta o cuando no hay ninguna pausa compensatoria. En la pausa compensatoria completa es lo más común, el 75% a veces en las ectopias ventriculares prematuras. Cuando hay pausa compensatoria incompleta, en un 25% de los casos de ectopia ventricular prematura y lo más común en el caso de las ectopias supraventriculares. El típico ejemplo, una ectopia atrial prematura. Vamos a explicar con un esquema. Entonces, acá en este esquema de escalera de Lewis, aquí esto es atrio, esto es el nódulo AB y esto es ventrículo. En condiciones normales hay una despolarización del nódulo sinusal, genera la onda P, que traduce la despolarización del atrio. Luego hay un retardo que corresponde al viaje lento a través del nódulo AB y después llega al ventrículo generando el QRS. Eso es lo normal. P, PR, QRS. P, PR, QRS. Pero ¿qué pasa acá? Cuando hay una ectopia atrial prematura, entonces se produce la conducción atrioventricular y se genera un QRS que es normal en morfología porque el viaje a través del ventrículo se da por el sistema His-Purkinje. Y después de esto, como se ha reseteado
el nódulo AB, perdón, el nódulo sinusal, entonces hay una pausa larga compensatoria y esta pausa larga compensatoria se debió al reseteo del nódulo sinusal. Entonces, acá vemos de que entre una onda P y la otra onda P y la otra onda P se mantiene y aquí vemos entonces dos veces la separación de P a P. O sea, este periodo de P a P equivale a dos veces de un intervalo PP y otro intervalo PP. Entonces, ¿y qué pasa con la pausa compensatoria incompleta? Resulta de que de esta P a esta otra P tiene una duración menor. Esta duración menor se debió a que por esta activación atrial se reseteó el nódulo sinusal y el nódulo sinusal tiene que esperar a que se complete su automatismo y después se activa generando la despolarización del atrio. Por eso es que este intervalo es menor que dos veces el intervalo de P a P normal que precedió a la aparición de la ectopia atrial prematura. Entonces, por eso esto se llama pausa compensatoria incompleta, porque es menor de dos veces la separación de P a P. Ahora, ¿cómo es una pausa compensatoria completa? Una pausa compensatoria completa, acá vemos lo que habíamos descrito previamente, P, PR, QRS, P, PR, QRS, P, PR, QRS. Y aquí hubo una ectopia prematura. En esa ectopia en esa ectopia prematura ventricular se activó antes de tiempo y al activar antes de tiempo, entonces logra atravesar el nódulo AB, pero como el nódulo AB en ese justo instante, por el retardo, encontró también de que desde arriba, desde el atrio, se viene una corriente de despolarización proveniente de la activación del nódulo sinusal, entonces se choca y el nódulo AB entonces tiene una doble activación, tanto por arriba como por abajo. Y después, ¿qué pasa? Como el nódulo sinusal no fue reseteado, su próxima despolarización va a ser con el mismo intervalo. Entonces, acá, volviendo a la suma de los intervalos, entonces aquí vemos de que P a P y a P, dos veces PP, y luego acá, P a P y a P, exactamente igual a dos veces PP. Entonces aquí lo que estamos viendo es que la pausa compensatoria es completa. Y esto se debió a que el complejo prematuro no logró subir y resetear el nódulo sinusal, que sí ocurriría cuando la ectopia se encuentra a nivel del atrio. Entonces, para que no nos quede ninguna duda, la comparación de lo que es una pausa compensatoria completa versus una pausa compensatoria incompleta, acá, por la presencia de la ectopia ventricular prematura, la pausa compensatoria es completa. Aquí vemos exactamente dos veces el intervalo PP y aquí vemos exactamente dos veces el intervalo PP. Mientras que si fue una ectopia atrial, como se ve acá, prematura, entonces la pausa compensatoria es incompleta porque de aquí hasta acá hay dos veces PP, pero desde acá hasta esta otra onda P hay un intervalo menor de dos veces el intervalo PP. Entonces, para quedar bastante claro en ese sentido, la pausa compensatoria es la explicación de por qué los pacientes sienten el famoso bombazo por la ectopia, pero no es por la ectopia, porque aquí vemos de que hay un complejo prematuro, es un complejo ventricular, y como es tan prematuro, entonces el llenado ventricular es muy pobre, consecuentemente solo logra eyectar y generar una pequeña onda en la pulsioximetría. Mientras que después de un periodo de llenado más prolongado, entonces el corazón se va a contraer
con un mayor volumen, generando por el efecto o el fenómeno de Franz Starling un volumen de eyección mayor, y el paciente siente el bombazo acá, igualmente siente el bombazo acá, que es provocado por la contracción normal post extrasístole. Entonces, de todos esos complejos, recordemos de que el que causó la sensación de palpitación no es el complejo prematuro, sino más bien el complejo post-ectopia ventricular prematura. Bueno, y hay un fenómeno que es particular que podemos ver acá. Resulta de que si analizamos los intervalos P a P, de aquí P a P, y aquí esta onda P, y aquí está otra onda P, aquí hay un complejo que es prematuro, claramente de tipo ventricular. Pero resulta de que estos complejos, acá vemos este latido mucho más grande. Esto genera la molestia al paciente, igual este otro. Y resulta de que el paciente que tiene la ectopia genera una onda muy pequeña que es completamente asintomática. Lo mismo acá, pero lo que genera la molestia al paciente es la contracción post extrasístole. Y hay un fenómeno bastante menos común, que es cuando no hay ninguna pausa compensatoria. Esto también se da en los pacientes que tienen ectopias ventriculares. Y ocurre, como vemos acá, hay un complejo QRS, 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 pero aquí hay un complejo que es prematuro y un complejo que es prematuro. Pero no hubo ningún tipo de reseteo, los intervalos de R a R se mantiene constante, y esto es lo que se le conoce como ectopia ventricular interpolada. O sea, como que no hay ningún cambio antes y después de la ectopia ventricular. Esto se le conoce entonces como ectopia ventricular interpolada. Vemos de que todos los complejos QRS normales tienen una misma separación, y en medio de dos complejos normales se intercala uno prematuro. Esto es poco común y es lo que se le conoce como ectopia ventricular interpolada. O sea, ectopia ventricular interpolada es como la analogía de un sándwich. Pan y pan serían los dos complejos normales, y el relleno en medio de dos panes sería el complejo ventricular prematuro interpolada. Un punto muy importante para el análisis de las arritmias ventriculares es el momento de la aparición. ¿Por qué? Porque eso va a determinar el riesgo de que la arritmia ventricular aislada se pueda degenerar en una taquicardia ventricular o en una fibrilación ventricular. Consecuentemente, entre más temprano sea la ectopia ventricular con respecto al complejo normal preexistente, aumenta la posibilidad de que se pueda degenerar en una arritmia mucho más grave. Entonces, podemos tener, de acuerdo al momento de la aparición, que una ectopia sea muy precoz, muy temprano, llamado también el fenómeno de R sobre T. Pero también cuando esta ectopia es muy tardío, puede que se produzca el complejo de fusión. Ahora, ¿cómo podemos entender estos dos extremos? Cuando es demasiado temprano el momento de la aparición o cuando es demasiado tardío el momento de la aparición. Entonces, para eso vamos a ver este trazo de electro. Entonces, aquí tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T. Entonces, si la ectopia aparece muy precozmente, apenas el corazón está en una fase de periodo refractario relativo, donde un estímulo muy fuerte puede producir la excitación del corazón, entonces esto es lo que se le conoce como el fenómeno de R sobre T. Entonces, si aparece justo en la rama descendente de la onda T, esto es lo que se le conoce como el fenómeno de traslape o R sobre T. Y si la aparición de la ectopia ventricular es
bastante tardío, puede que se encarame encima del complejo QRS que vendría por activación a nivel del atrio o a nivel del nódulo sinusal. Entonces, esto es lo que se le conoce como el complejo de fusión. Entonces, cuando es muy precoz, se le conoce como fenómeno de R sobre T, pero si el complejo QRS de la ectopia ventricular se monta encima del complejo QRS que vendría por activación desde arriba de los atrios, entonces generaría un complejo de fusión. Vamos a ver un ejemplo. Acá lo que estamos viendo es una taquicardia ventricular. A partir de este complejo que está ancho, se continúa luego con una serie de complejos QRS muy rápidos, bizarros, anchos, que corresponde a una taquicardia ventricular. Y aquí podemos ver incluso, al ser una frecuencia tan rápida, hemodinámicamente no es efectiva y aquí vemos cómo la onda arterial empieza a aplanar, lo mismo con la onda de pulsioximetría. Entonces, acá este complejo tan precoz cumpliría con los criterios de fenómeno de R sobre T. Y ese es el gran peligro que tenemos que estar atentos. Cuando es de aparición muy temprano, la aparición de este fenómeno de R sobre T aumenta la posibilidad en esta fase de vulnerabilidad de que se degenere, como en este caso, una taquicardia ventricular. Y como habíamos visto previamente en la clasificación de Long y Wolf, la clase 5 corresponde al fenómeno de R sobre T, que es la forma más grave de las ectopias ventriculares. Para ilustrar esto, vamos a ver un ejemplo muy importante de fenómeno de R sobre T. Esto que estamos viendo acá corresponde a una salva de taquicardia ventricular helicoidal polimórfica. Y esto corresponde al trazo de una paciente con una miocardiopatía dilatada secundaria a una miocardiopatía periparto, con una fracción de eyección de 12%. Y acá vemos cómo una ectopia ventricular tipo R sobre T degeneró en esta taquicardia que cambia inicialmente de polaridad. Esto es lo que se le conoce como el fenómeno de taquicardia helicoidal. Y en el contexto de taquicardia helicoidal, muchas veces se produce en el sustrato de un paciente que tiene un síndrome de QT prolongado. Y para ello el manejo es muy distinto. De hecho, es un manejo contraintuitivo, porque en lugar de administrar un antiarrítmico, una estrategia mucho más eficaz para el manejo de taquicardia helicoidal por QT prolongado es la inserción de un marcapasos. Y eso fue lo que exactamente hicimos a esta paciente que tenía una miocardiopatía periparto con 12% de fracción de eyección. Estaba haciendo esas salvas de taquicardia helicoidal y estaba siendo manejado con amiodarona. Y sabemos de que la amiodarona prolonga el QT y lejos de ser una estrategia eficaz, más bien la amiodarona estaba perpetuando la taquicardia helicoidal debido al fenómeno de QT prolongado. Entonces se le colocó un marcapasos transvenoso y con eso se aceleró la frecuencia cardíaca para evitar el fenómeno de R sobre T, acortando de esta manera el QT. Y esto es lo que se le conoce como la estrategia de marcapaso BBI para sobreestimulación. Acá vemos la radiografía de control de esta paciente. Evidentemente tenía una cardiomegalia muy importante con 12% de fracción de eyección. Y ese es el cable de estimulación ventricular. Mediante el modo BBI se logró resolver la taquicardia helicoidal y la paciente finalmente fue manejada con el trasplante cardíaco, pero durante un mes con la electroestimulación por overdrive o sobreestimulación se evitó los periodos repetitivos de taquicardia helicoidal. Entonces, para recordar nuevamente, cuando es muy precoz, se le conoce como R sobre T. Esto tiene mayor peligro
desde generar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Y cuando es de aparición muy tardía la ectopia, entonces podría generar el fenómeno de complejo de fusión. ¿Qué es el complejo de fusión? Complejo o QRS de fusión se da cuando simultáneamente el ventrículo o los dos ventrículos son activados mediante el foco ectópico ventricular y también del impulso que viene desde arriba luego de cruzar el nódulo AB y dispersarse por el sistema de His-Purkinje. Acá vemos en este trazo una taquicardia ventricular, pero de pronto vemos un complejo QRS que es bizarro, pero no tan bizarro como estos cuatro complejos preexistentes, pero tampoco tiene una morfología completamente normal, como se ve ya acá, que tiene una morfología un poco más normal. Entonces, el complejo de fusión se da cuando vemos un complejo QRS que es menos ancho que el más ancho, pero más ancho que el más angosto. Suena como a trabalenguas, pero es el complejo de fusión. Es la sumatoria de la activación desde arriba y la sumatoria de la activación por el foco ectópico. Es importante de que el fenómeno de fusión no solo se aplica para las ectopias ventriculares, también existe la posibilidad de fenómenos de fusión con otras ondas. Acá vemos un paciente que durante la inducción estaba con cierta taquicardia y aquí pareciera como si no hubiera una onda P, pero en realidad lo que estaba sucediendo era que el paciente tenía un bloqueo atrioventricular de primer grado, un enlentecimiento de conducción atrioventricular y por la taquicardia la onda T se empezó a acercar a la onda P y se produjo la fusión. De hecho, aquí se puede ver una pequeña muesca que puede sugerir la separación de la onda T con la onda P. Pero esto se empezó a notar con más claridad cuando la frecuencia cardíaca, que estaba en 92, empezó a bajar y descendió a 85. Y aquí claramente podemos ver la onda P separada de la onda T. Entonces, aquí lo que hubo fue un fenómeno de fusión entre la onda T y la onda P. Y aquí claramente ya se ve la separación. Esta fusión fue favorecida por el hecho de que el paciente tenía un enlentecimiento atrioventricular de primer grado, mal llamado bloqueo AB de primer grado, porque en realidad no es que la onda quedó completamente bloqueada, sino que hubo un enlentecimiento de la conducción a través del nódulo atrioventricular. Entonces, esto es para recalcar de que el fenómeno de la fusión no solo se aplica para las ectopias ventriculares, sino también para las otras ondas. Y lo más común es la fusión entre la onda T con la onda P. Bueno, después de hacer la revisión sobre las ectopias ventriculares prematuras, vamos a continuar con otra arritmia ventricular que es también frecuente, especialmente entre los pacientes que han tenido infarto miocárdico. Y se trata del ritmo idioventricular acelerado. ¿Qué es el ritmo idioventricular acelerado? Eso se presenta cuando hay 3 o más impulsos ectópicos ventriculares consecutivos y eso implica de que se origina por debajo de la bifurcación del haz de Is. Para que sea catalogado como ritmo idioventricular acelerado y no una taquicardia ventricular, la frecuencia debe rondar entre los 50 a 120 latidos por minuto. Esto se debe a un automatismo incrementado, especialmente común en los pacientes que tienen una cardiopatía isquémica. Y esto es porque cuando hay una cardiopatía isquémica, las células miocárdicas están excitadas, están irritadas y aumenta la posibilidad de arritmias debido a un incremento en su automatismo por la inestabilidad eléctrica transmembrana. ¿Cuáles son las características de este ritmo ventricular acelerado? ¿Y cuál es la importancia clínica? Bueno, ya vimos de que primero debe haber 3 o más complejos para llamar un ritmo ventricular acelerado y que la frecuencia esté entre 50 a 120 por minuto. Y es muy importante, este
tipo de arritmia ventricular porque se ha visto que especialmente en el paciente con síndrome coronario agudo, el paciente que está con un infarto miocárdico, se ha reportado entre un 8 a un 20% de ellos pueden manifestar este ritmo, muchas veces en forma pasajera, y si el paciente no está bien monitorizado, puede de que se nos pase por alto esta arritmia. Eso se presenta en cualquier zona de infarto, pero es más común, por lo menos se ha visto que se presenta con más frecuencia en pacientes que tienen un infarto en la pared inferior. Y algo muy importante es que hay un periodo en donde el momento máximo de presentación corresponde a la fase de reperfusión, ya sea espontánea o cuando se administra un trombolítico. Por eso la arritmia de ritmo ventricular acelerado se le conoce también como una arritmia de reperfusión, una arritmia de reperfusión. De hecho, la aparición del ritmo ventricular acelerado es un marcador de reperfusión exitosa. O sea, es una arritmia que transmite un buen pronóstico. Entonces acá vemos un ritmo ventricular acelerado, vemos de que la frecuencia cardíaca está entre 50 a 120 por minuto. Complejo QRS ancho, no se ve onda P. La repolarización es bizarra, vemos de que la onda T tiene una morfología bizarra, lo mismo que el segmento ST. Y esto es lo que se le conoce entonces como ritmo idioventricular acelerado. También se simplifica llamándose como ritmo RIVA, ritmo idioventricular acelerado. Entonces, para que no se nos olvide el reconocimiento de este tipo de arritmia ventricular, su frecuencia ronda entre 50 a 120 por minuto. Los intervalos R a R son regulares, pero estos complejos QRS suelen ser anchos y bizarros, como toda arritmia de origen ventricular. A veces se puede observar una relación AB de 1 a 1, pero no significa de que haya una conducción atrioventricular, sino más bien porque al haber la activación ventricular con un aumento de automatismo, puede que se produzca una conducción retrógrada. En ese caso, puede producir una onda P'. Esta onda P' significa que no es una onda P generada por la activación del nódulo sinusal, como la activación de los atrios se ha producido en forma retrógrada, o sea, de abajo hacia arriba. Entonces las ondas P' son negativas en las derivaciones inferiores, en D2, D3 y AVF. También es importante el intervalo de R a R'. Este debe ser mayor de 140 milisegundos. Ahorita vamos a explicar mejor con un gráfico de por qué este valor de R a P' mayor de 140 milisegundos. Entonces, en el ritmo ventricular acelerado es frecuente la aparición de disociación atrioventricular, pero en estos casos puede aparecer algunos complejos QRS que son angostos por captura ventricular completa o complejos intermedios llamados complejos de fusión ventricular. Entonces, como habíamos dicho, la relación atrioventricular puede ser de 1 a 1, generando unas ondas P' que son negativas en en la cara inferior, en D2, D3 y ABF, con una conducción retrógrada generando un intervalo R a P' de más de 120 milisegundos. Y también puede haber disociación atrioventricular. En este caso, el complejo QRS, por la activación automática del ventrículo de un foco ectópico, va completamente por separado de lo que es la actividad atrial arriba. Entonces, esta disociación AB se puede documentar identificando la presencia de complejos angostos de captura ventricular o complejos QRS intermedios de fusión ventricular. Entonces, acá, nuevamente, ¿por qué R a P' mayor de 140 milisegundos? ¿Qué significa esto? R
a P' mayor de 140 milisegundos. Eso significa de que el complejo QRS ancho fue el que se produjo por la activación ventricular de un foco ventricular automático. Y se produce la conducción retrógrada, se activa el nódulo AB desde el ventrículo y se produce la activación de los atrios desde el nódulo AB hacia arriba. Por ende, va a generar una onda P' con una polaridad negativa en derivaciones inferiores. Y como este periodo de conducción ventricular nódulo AB hacia los atrios ocurre en forma muy lenta, entonces vamos a tener un intervalo R a P' de más de 140 milisegundos. Y es que el nódulo AB se caracteriza porque puede tener una conducción bidireccional. Si hay un foco ectópico ventricular o una taquicardia ventricular, puede de que el nódulo AB, que no está bloqueado, conduzca el impulso desde abajo hacia arriba, activando los atrios. Entonces, el vector de activación atrial va a apuntar de abajo hacia arriba. Por ende, cuando vemos a nivel de las derivaciones inferiores, esta onda P' va a tener una polaridad negativa porque se aleja de las derivaciones inferiores. Y esta conducción retrógrada ventricular hacia el atrio, pasando a través del nódulo AB, va a tener el mismo retardo fisiológico que se espera producido por el nódulo AB. Consecuentemente, vamos a ver un intervalo de R a P' de más de 140 milisegundos. Acá para entender mejor el concepto de QRS o complejos de fusión y complejos de captura. Acá tenemos un trazo, el trazo largo es D2. Todos estos son complejos ventriculares, la repolarización es bizarra y de pronto vemos en el quinto complejo un QRS de una morfología distinta a estos complejos QRS que son anchos. Estos complejos por la frecuencia correspondería a un ritmo idioventricular acelerado. Y en este momento vemos de que tiene un QRS que está bastante normal. Esto es lo que se le conoce como complejo QRS de captura. O sea, la activación ventricular se dio debido a un impulso que proviene desde los atrios, pasó este impulso por el nódulo AB y logró activar el ventrículo en forma normal. Esto es lo que se le conoce como QRS de fusión, pero de captura. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, acá? En este complejo vemos de que tiene un ancho que es menor que el complejo QRS ventricular, pero también tiene un ancho que es mayor que el complejo QRS de captura. Entonces aquí hay una sumatoria de la activación ventricular desde arriba y desde los ventrículos. Esto es lo que se le conoce como complejo de fusión. Acá podemos ver otro ejemplo de lo que es complejo de fusión. Este primer complejo y este segundo complejo tiene un ancho normal, de una morfología completamente normal, inclusive la repolarización también es normal, esto es del ritmo sinusal. Pero en el tercer complejo vemos de que se ha producido en forma ligeramente más precoz, o sea, es un complejo prematuro y tiene, sin embargo, un QRS que es de morfología distinta al QRS de base. Vemos de que tiene un ancho mayor que el complejo QRS basal normal y aquí se puede ver inclusive la onda P, pero con un intervalo muy corto de la onda P con el inicio del complejo QRS. Esto es lo que se le conoce entonces como complejo de fusión. O sea que este complejo se produjo por la activación desde arriba y desde el foco ectópico ventricular. Y aquí vemos cómo al ser prematuro, entonces generó
una onda que no fue mecánicamente efectiva. De hecho, no se ve aquí en la onda de pulsioximetría la traducción hemodinámica de este complejo. Y después, debido a una pausa larga, el volumen de eyección fue mucho mayor, generando entonces esta onda de mayor volumen de latido, y eso es lo que los pacientes sienten como las palpitaciones. Entonces, la palpitación que el paciente refiere no tiene que ver con el complejo prematuro, sino más bien con el complejo posterior a una pausa compensatoria prolongada. Para visualizar con más claridad, aquí vemos entonces la onda P, y este complejo QRS ancho tiene un ancho mayor que este complejo QRS normal. Solo falta de que encontremos otro foco ectópico ventricular completamente que no sea de fusión, para poder entender de que el ancho de este complejo fusión es mayor que el complejo normal y menor que el complejo ventricular prematuro cuando no sea este fenómeno de la fusión. ¿Y qué se hace con los pacientes que tienen ritmo y ventricular acelerado? La terapia rara vez es necesaria, de hecho tampoco es recomendable. ¿Por qué? Porque cuando administramos un antiarrítmico en el contexto de un ritmo y ventricular acelerado, el efecto inotrópico negativo, aunado también al efecto cronotrópico negativo del antiarrítmico, puede hacer que se produzca una inestabilidad hemodinámica. Por eso, en ritmo y ventricular acelerado, lo que se hace es conducta expectante. Raras veces el ritmo ventricular acelerado per se asocia con una inestabilidad hemodinámica. En algunos casos, sin embargo, sobre todo cuando la frecuencia es bastante baja, generalmente se refiere a frecuencia por debajo de 60, puede que sea necesario aumentar un poco la frecuencia sinusal con atropina o con un marcapasos de estimulación arterial, pero eso suele ser inusual. Es importante también entender la nomenclatura de ritmo y ventricular acelerado. Algunos le llaman también ritmo de taquicardia ventricular lenta. Taquicardia ventricular lenta. Suena como algo contraintuitivo decir que es una taquicardia lenta. Eso es porque generalmente cuando pensamos en taquicardia, la frecuencia suele ser por encima de 100 por minuto, y cuando es ventricular, taquicardia ventricular, suele ser por encima de los 150 a 180 por minuto. Por eso al ritmo ventricular acelerado, también para rebautizarlo, se le conoce en algunos libros de texto como una taquicardia ventricular lenta. Bueno, continuando con el menú de los tipos de arritmias ventriculares, ahora vamos a ver las taquicardias ventriculares. Esto ya tiene una connotación de pronóstico mucho más grave. Puede ser la antesala de que el paciente degenere en una fibrilación ventricular, una parada cardíaca. La taquicardia ventricular se define como la presencia de 3 o más impulsos ectópicos que se origina por debajo de la bifurcación del haz de His a una frecuencia esta vez mayor de 120 por minuto. Esto es para diferenciar del ritmo y ventricular acelerado. Recordemos que el ritmo y ventricular acelerado tiene una frecuencia entre 50 a 120 por minuto. Y si la frecuencia está por encima de 120, llamamos taquicardia ventricular. Y muchas veces esa frecuencia suele ser mucho más alta que los 120 por minuto. Suele ser de frecuencia de alrededor de 180 o más latidos por minuto. Acá vemos la morfología típica de una taquicardia ventricular, complejos QRS anchos, muy anchos, con repolarización bizarra. Aquí uno no podría saber exactamente dónde empieza el segmento ST y dónde continúa la onda T y dónde termina la onda T para dar origen al siguiente complejo QRS. Entonces aquí la frecuencia es muy alta. De hecho, acá la frecuencia suele ser por encima de 160 o 180 por minuto. ¿Cómo se clasifica la taquicardia ventricular? Hay dos criterios de clasificación, de acuerdo a la duración de la misma o de la morfología.
De acuerdo a la duración, se clasifica como taquicardia ventricular sostenida o no sostenida. Y de acuerdo a su morfología, puede ser monomórfica o polimórfica. Entonces vamos a ver primero la clasificación de acuerdo a la duración. Según la duración, entonces, el punto de corte sería 30 segundos. Si dura menos de 30 segundos, se llama taquicardia ventricular no sostenida. Si dura más de 30 segundos, se llama taquicardia ventricular sostenida. Obviamente, entre mayor sea la duración de esa taquicardia, mayor es la probabilidad de que el paciente tenga una grave inestabilidad hemodinámica. Vamos a ver un ejemplo de la clasificación de acuerdo a la duración. Acá vemos una salva de taquicardia ventricular, pero vemos de que son varios complejos muy rápidos consecutivos y después se detiene y retorna a un ritmo de base. De hecho, aquí puede uno observar una onda P que corresponde al ritmo sinusal y acá probablemente aquí uno puede imaginar que hay una onda P, periodo de taquicardia sinusal, bajó la frecuencia sinusal y después aquí se volvió a repetir esta racha de taquicardia ventricular para luego devolver nuevamente al ritmo sinusal normal. O sea, como dura menos de 30 segundos, entonces decimos de que se llama taquicardia ventricular no sostenida. El punto de corte entonces sería de 30 segundos. Más de 30, taquicardia ventricular sostenida. Menos de 30, taquicardia ventricular no sostenida. Acá vemos otro ejemplo de lo que es taquicardia ventricular no sostenida. Aquí hay complejos QRS muy anchos y aquí podemos ver algunos complejos QRS que están como en una morfología intermedia entre un complejo normal de un complejo completamente anormal ventricular. Entonces vemos acá que podría tratarse incluso de un complejo de fusión. Pero como dura menos de 30 segundos esa salva, decimos de que se trata de una taquicardia ventricular no sostenida. Y un ejemplo que vemos con muchísima frecuencia de taquicardia ventricular no sostenida es cuando hacemos el procedimiento de la colocación de una vía venosa central. Cuando avanzamos la guía de Sellinger y este produce la irritación del endocardio del ventrículo derecho, puede degenerar en este tipo de arritmia. Vemos acá una salva, una racha de taquicardia ventricular no sostenida que se paró en el momento en que el médico retiró la guía de Sellinger. Esto es muy característico y es la taquicardia ventricular no sostenida por la guía de Sellinger. De hecho, esto muchas veces es aprovechado por algunos médicos para verificar de que efectivamente la guía se fue por la posición correcta, aunque esto estrictamente hablando no es recomendable, pero lo cierto es que muchas veces lo hacemos porque estas taquicardias ventriculares no sostenidas suele ser relativamente benigna y nos da la tranquilidad de que la guía de Sellinger se fue por la posición correcta. Repito que esto no se recomienda en los guías de manejo, pero para ser honesto, todos los hacemos. Acá vemos otro ejemplo de taquicardia ventricular. Aquí vemos el monitor advirtiendo de que hay una salva de taquicardia ventricular que lo define como más de 3 complejos consecutivos. Aquí es una taquicardia ventricular, no hay duda. Y la duración, si tiene más de 30 segundos, sería una taquicardia ventricular sostenida. Acá vemos en la tendencia como a partir de este momento, a las 8:20, empieza con las salvas de taquicardia ventricular. Incluso hay cambios en lo que es el ST y T, muy característico de las arritmias ventriculares. Se acompaña no solamente de aumento de frecuencia cardíaca, sino que también se acompaña de alteraciones en lo que es el segmento ST y la morfología de la onda T. Y hablando de morfología, entonces tenemos la otra clasificación de la taquicardia ventricular, que es según la morfología. Puede ser una taquicardia ventricular con una sola morfología,
todos los complejos QRS son de la misma morfología, entonces llamamos a esta forma de taquicardia ventricular monomórfica. Pero también cuando todos los complejos QRS son de diferente morfología y más aún cuando puede alterar o alternar la polaridad de negativo a positivo, de positivo a negativo, es lo que se le conoce como taquicardia ventricular polimórfica. Y una forma muy particular de taquicardia ventricular polimórfica es la taquicardia helicoidal, puesto de que cambia el eje como si estuviese una punta girando en un sentido de helicoide. Acá entonces vemos una taquicardia ventricular, QRS ancho, morfología de STIT completamente bizarra. Esta taquicardia ventricular se produjo en el contexto de un paciente que estaba haciendo una prueba de esfuerzo. Claramente, cuando hay esta presentación, lo que indica es que se trata de una prueba de esfuerzo positiva. Esto es reflejo de una enfermedad arterial coronaria. Y aquí podemos ver cómo inclusive corresponde al protocolo de Bruce, con una velocidad muy lenta de apenas 0.1 milla por hora. Entonces, esta es una taquicardia ventricular que se produjo en la prueba de esfuerzo con una baja carga de ejercicio. Consecuentemente, es una prueba de esfuerzo de muy alto riesgo. Entonces, acá, para recalcar nuevamente el concepto de taquicardia ventricular polimórfica, todos los complejos QRS son de diferente morfología y cuando cambia de eje positivo, luego a negativo en un periodo corto y en forma cíclica, eso es lo que se le conoce como la taquicardia helicoidal, llamado también taquicardia de las puntas torcidas o torsade point. Es muy importante entender la electrofisiología de esas arritmias, o sea, el mecanismo para la arritmogénesis. Para las taquicardias ventriculares monomórficas suele ser por un fenómeno de reentrada o por aumento del automatismo. Pero en las taquicardias ventriculares polimórficas suele ser por el mecanismo de actividad desencadenada, típicamente la taquicardia de la torsión de las puntas. Por eso es que en la actividad desencadenada se incrementa el riesgo cuando el fenómeno o el intervalo de QT se prolonga. Algunos aspectos clínicos de la taquicardia ventricular en la gran mayoría de veces se presenta en pacientes con una cariopatía estructural muy significativa. De hecho, la condición clínica que con más frecuencia se asocia con taquicardia ventricular es cariopatía isquémica. De hecho, el 60-75% de los pacientes que presentan taquicardia ventricular han tenido infartos miocárdicos previos. Y en el contexto de taquicardia ventricular, en el periodo agudo de un infarto, es importante conocer el punto de corte para establecer el pronóstico. O sea, la taquicardia ventricular se puede presentar entre un 10 hasta un 40% de los casos y esto correlaciona con la magnitud del infarto. Es mucho más común cuando hay infarto que compromete la descendente anterior o el tronco de la coronaria izquierda. Y hay una separación temporal para establecer la gravedad de estas arritmias. Se ha visto que en un periodo de observación en la unidad coronaria, cuando la taquicardia se presenta antes de las 24 horas, suele ser de un pronóstico mejor en comparación con cuando la taquicardia ventricular se presenta después de las 24 horas. ¿Por qué? Porque si se presenta después de las 24 horas, esto es el epifenómeno de que el paciente puede estar teniendo una isquemia residual o una muy baja fracción de eyección con un miocardio muy irritable y es completamente indicado llevarlo a sala de hemodinamia para establecer la estrategia de reperfusión. Entonces, cuando un paciente tiene una taquicardia ventricular, suele traducir una cariopatía estructural muy grave. Muchas veces se acompaña de una baja fracción de eyección. Esta baja fracción de eyección suele ser de menos de 30%. Y
en estos pacientes puede tener la aparición de los postpotenciales tardíos, y esos postpotenciales tardíos pone al paciente en un sustrato electrofisiológico para que se produzca arritmias tipo taquicardia de las puntas torcidas. Y en algunos casos directamente hay una afectación estructural muy marcada, como sería la presencia de aneurismas ventriculares. Y esas aneurismas ventriculares con zona de cicatriz, con remodelación, con dilatación, con movimiento disquinético o paradójico, tiene entonces todos los sustratos para que se produzca la recurrencia de esa taquiarritmia. Entonces, por eso es que la arritmia per se lo que traduce es la presencia de una grave alteración estructural del corazón, desde baja fracción de eyección, un miocardio que es irritable por la presencia de potenciales tardíos y también una franca alteración estructural como sería la presencia de un aneurisma apical. Las manifestaciones de la taquicardia ventricular dependen mucho de la causa de fondo. Como ya hemos visto, la gran mayoría de los pacientes que tienen taquicardia ventricular tienen como antecedente de fondo la cardiopatía isquémica, que se presenta entre un 60 a 75% de las veces. Pero también hay otras condiciones que favorecen la taquicardia ventricular, como por ejemplo las miocardiopatías dilatadas e hipertróficas, las valvulopatías, principalmente la valvulopatía aórtica, prolapso de la válvula mitral, miocarditis, siendo más común la miocarditis viral, pacientes que tienen displasia arritmogénica del ventrículo derecho y algunas cardiopatías congénitas. Acá podemos ver un ejemplo de esta arritmia. Vean que en V1 y V2 parece bastante como inocente porque no hay nada como sospechosa. Si examinamos con un poquito más de cuidado, nos damos cuenta de que en V1 la onda R es muy alta y lo mismo en V2 la onda R es muy alta en comparación con la onda S, o sea, R mayor que S. Esto es anormal. En condiciones normales en V1 y V2 la R es pequeña y la S es muy profunda. ¿Qué ha pasado con este paciente? Lo que indica este tipo de trazo es la presencia de cicatriz de un infarto en la pared posterior. Entonces, al perder el vector que neutraliza el vector anterior de la pared anterior, entonces domina entonces la pared anterior y vamos a observar entonces una R muy alta y una S muy pequeña, indicando de que ese paciente lo que tiene es un infarto o cicatriz de un infarto previo en la pared posterior. Acá vemos otro ejemplo de por qué algunos pacientes tienen taquicardia ventricular. Es un paciente que tiene antecedente de una cirugía cardíaca. Aquí se ven los alambres de estenotomía, con un corazón que está muy dilatado y vean que tiene una fracción de eyección de apenas un 15 a un 20%. Entonces, la taquicardia ventricular es el epifenómeno de una afectación cardíaca muy grave de fondo. Y aquí podemos ver otro ejemplo de un paciente que tuvo taquicardia ventricular. Cuando se hizo la estenotomía, se ve como el atrio derecho, aquí lo que se ve es el atrio derecho en su porción de orejuela está sumamente dilatado con un corazón muy grande. Este paciente fue sometido a un trasplante cardíaco. De hecho, aquí se puede observar cómo las venas del corazón tiene una sangre muy desaturada. Esto es porque ese paciente estaba con una fracción de eyección de apenas un 15 a 20%. Y aquí vemos el concepto de cor bovis. Esta es la radiografía del paciente que se mostró en la diapositiva previa. Tiene un corazón enorme con una fracción de eyección de 15 a 20% por una miocardiopatía dilatada que probablemente fue secundario a una miocarditis viral. Entonces, aquí se puede observar cómo
el tamaño del corazón en la radiografía es prácticamente igual al tamaño de la cabeza de la enfermera. Entonces, para recordar de que el 90% de los pacientes que tienen taquicardia ventricular tiene un corazón que es enfermo desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista metabólico, y solamente un 10% de los pacientes tiene un corazón estructuralmente sano. Y esto se presenta generalmente cuando el paciente está bajo efecto de algún fármaco o algún trastorno metabólico como hipoxemia, acidosis, hipocalemia, hipomagnesemia. Y en un grupo muy pequeño de pacientes tiene lo que se le conoce como taquicardia ventricular idiopática. Las manifestaciones clínicas de una taquicardia ventricular van a depender de la frecuencia ventricular, de la duración, o sea, el punto corte es 30 segundos. Si tiene o no una cariopatía de base, no es lo mismo una taquicardia ventricular en un paciente que tiene una fracción de eyección de 50% versus una taquicardia ventricular en el contexto de un paciente que tiene una fracción de eyección de 15 a 20%. Y esto explica de cómo algunos pacientes con una taquicardia ventricular cursa sin pulso en paro cardíaco y hay que iniciarles las maniobras de soporte vital básico y avanzado. Mientras que hay algunos otros pacientes con una taquicardia ventricular con un corazón estructuralmente sano de base, puede tener una adecuada tolerancia hemodinámica. Algunos podrían pensar también de que cuando hay una taquicardia ventricular, las manifestaciones al examen físico son muy floridas. Pero aquí lo que debemos de concentrarnos sería el impacto hemodinámico, puesto de que el tiempo para la evaluación del paciente se comprime, hay que hacer las cosas muy rápidamente debido al peligro que representa el paciente. Entonces, podemos encontrar al examen físico ruidos cardíacos muy rápidos. Es común la presencia de disociación AB, que se presenta en 75% de los casos. Y aquí hay algo muy importante. Las maniobras vagales no modifican la arritmia. Pedir al paciente que puje, colocar compresas de hielo encima de la cara del paciente, esto no ayuda, puesto de que no es por un fenómeno de tipo autonómico, sino lo que hay es una arritmia por reentrada o una arritmia por aumento de automatismo. Y es completamente contraindicado hacer maniobras vagales, pero masajes de seno carotidio. El masaje de seno carotidio se indica para aquellos pacientes que tienen una taquicardia supraventricular paroxística, un paciente que está estable, un paciente que no tiene factores de riesgo vascular, o sea, un soplo carotidio. Y de todas maneras, en una taquicardia ventricular no se recomienda hacer una maniobra de masaje seno-carotidio porque primero no va a responder y lo otro es que podría ser peligroso porque recordemos que muchos de esos pacientes tienen cariopatía isquémica y la cariopatía isquémica en realidad es una enfermedad sistémica. Si afectó la circulación coronaria, también va a afectar la circulación periférica, como en este caso las carótidas. Entonces, para recordar, muchas veces la frecuencia ventricular suele ser muy rápida, entre 140 hasta 220 por minuto. Los intervalos RR son regulares cuando se trata de taquicardia ventricular monomórfica, con disociación AB que se presenta hasta un 75% de los casos, pero para eso hay que buscar con cuidado los complejos de captura y los complejos de fusión, que son indicativos de disociación AB. Y los complejos QRS son anchos y muchas veces superior a más de 140 milisegundos debido a que la activación de los ventrículos no se está dando por el sistema normal de His-Purkinje. Es muy importante diferenciar cuando tenemos una taquicardia de QRS ancho, si se trata de una arritmia ventricular o más bien podría tratarse de una arritmia supraventricular. Ahora, ¿cómo es que una taquicardia supraventricular
puede tener un QRS ensanchado. Y es que en algunos pacientes, aparte de la taquicardia, puede tener una aberrancia de conducción. Por ejemplo, un paciente que tenga un bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, ya de base tiene un QRS ensanchado. Y a pesar de que puede tener una taquicardia sinusal, se va a manifestar como una taquicardia de QRS ancho. Por ende, para poder diferenciar entre ambas entidades, es importante revisar el electrocardiograma de base del paciente, aunque no siempre se cuenta. Si tiene un electro que muestra un bloqueo de conducción preexistente, sería mucho más fácil, puesto de que en una taquicardia siempre se va a observar la misma morfología del QRS de base, aunque sea ancho. Pero no siempre se cuenta con esta opción, por ende hay que conocer algunos algoritmos para poder diferenciar entre una taquicardia de origen ventricular, que siempre va a ser de QRS ancho, versus una taquicardia supraventricular con conducción intraventricular alterada, como por ejemplo en bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda de ADIs. Y por supuesto, si el paciente tiene antecedente clínico de un infarto de miocardio, el diagnóstico prácticamente es seguro de que se trata de una taquicardia ventricular. En algunos pacientes que tienen síndrome de preexcitación, como el síndrome de Ward-Parkinson-White, puede que, a pesar de que se trata de una arritmia de origen supraventricular por macro reentrada, sí es importante conocer los algoritmos para poder diferenciar entre una verdadera taquicardia ventricular versus un síndrome de Ward-Parkinson-White. Vamos a ver acá un ejemplo. Claramente se trata de una taquicardia a una muy alta frecuencia con QRS ensanchado. Y este paciente, sin embargo, tiene muestra una morfología bastante interesante, más evidente en las derivaciones precordiales, en donde se observa una onda delta acá, que es un ascenso lento de la onda R del complejo QRS. Entonces, en este caso, es importante conocer entonces de que se trata de una taquicardia de complejos QRS anchos que tiene RR, que es irregularmente irregular. Acá podemos ver de que los intervalos R a R a veces puede variar de intervalo R a R. Sin embargo, acá se puede también notar de que el ascenso de la onda R describe una onda delta. Entonces, en los pacientes que ya tienen un bloqueo de rama permanente conocido y tiene una taquicardia de QRS ancho con un patrón que sea diferente, es altamente probable que se trata de una taquicardia ventricular. Acá tenemos otro ejemplo. Los complejos QRS son anchos y, sin embargo, los intervalos R a R son caóticos. Es lo que se le conoce como una arritmia irregularmente irregular. Y este caso se trata de una taquicardia de QRS ancho, irregularmente irregular, y lo más probable es que se trata de una fibrilación atrial con conducción aberrante. Eso es lo que se le conoce como un enlentecimiento de la conducción intraventricular. Acá vemos otro ejemplo. Son complejos QRS anchos con una repolarización bizarra, con ST y T completamente deformada. Este se trata de una taquicardia de QRS ancho. Y sin embargo, si uno analiza con un poquito de cuidado, pareciera que antes de cada complejo QRS hay una pequeña onda que correspondería a una onda P que se ha fusionado, o más bien hay una superposición de la onda T por encima de la onda P. Pero ya habría que hacer un estudio más exhaustivo para poder descartar de que sea una taquicardia sinusal con QRS ensanchado o verdaderamente se trata de una taquicardia ventricular. Es importante tener la morfología del electrocardiograma de base. Acá también podemos hacer una pregunta con respecto a este trazo.
se trata o no de una taquicardia ventricular. Vemos de que todos los QRS son anchos y llama la atención de que en ABR tiene una morfología positiva. Entonces, para eso se debe de aplicar algunos algoritmos. Este correspondería al algoritmo de una taquicardia de QRS ancho con patrón de morfología que parece ser de un bloqueo de rama derecha de ADIs. Entonces, el reconocimiento electrocardiográfico consiste en, primero, ver de que el eje del QRS sea diferente al mostrado por el paciente en ritmo sinusal. Si es el mismo QRS de base, ya el dilema está resuelto. Pero si el QRS es diferente del ritmo sinusal basal, entonces habría que ver si tiene morfología de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda de ADIs. En el caso previo, tiene complejos QRS en forma de bloqueo de rama derecha de ADIs. ¿Por qué? Porque en V1 y V2 hay una R'. Acá podemos ver de que en V1 y V2 tiene morfología de bloqueo de rama derecha de AS de IS. Y por el otro lado, en V6 tiene un patrón de RS o tipo QS, en donde R es menor que S. Entonces buscamos en V6, aquí prácticamente lo que hay es QS. Entonces eso significa de que se trata de una taquicardia ventricular y no una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Entonces el diagnóstico del trazo previo corresponde a una taquicardia ventricular porque tiene patrón en el QRS de bloqueo de rama derecha de ADIs. Y en V6 vemos un patrón de tipo QS. Si el complejo QRS tiene morfología de bloqueo de rama izquierda de ADIs, buscamos la morfología de V1. En V1, la onda R, o en el caso de que tuviera una onda R grande, la parte inicial de activación dura más de 30 milisegundos. Y sobre la rama descendente de la onda S y del inicio del complejo al nadir, tiene una duración de más de 70 milisegundos. Y en V6, la presencia de un patrón que puede ser de tipo QR o de tipo QS. Entonces aquí vemos de que si analizamos en V6 el hallazgo de un patrón QS, independientemente si tiene morfología de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, sugiere con alta probabilidad de que se trata de una taquicardia ventricular. Entonces, acá, viendo el trazo adjunto, en V1 y V2, V1 acá y V2 acá, tiene un patrón monofásico o bifásico. En este caso, es un patrón que es monofásico porque es positivo y es positivo. Y en V6 vemos de que tiene un patrón de tipo QS y vemos en V6 un patrón de QS. Consecuentemente, este se trata de una taquicardia ventricular. Pero también puede ser de que tenga un QRS con morfología de bloqueo de rama izquierda de ADIs. Entonces, en caso de que tenga morfología de bloqueo de rama izquierda de ADIs, aplicamos el análisis de la morfología de V1 y V6. Vamos a ver un ejemplo para entender bien esto. Acá estamos viendo una taquicardia de QRS ancho. No vemos onda P, así es que no hay indicio de que se trata de una taquicardia sinusal. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscamos en V1, V1 está acá, y buscamos en V6, V6 está acá. Entonces, como tiene morfología de bloqueo de rama izquierda de ADIs, claramente porque en D2 y D3 hay un patrón de un QRS con una melladura en la parte alta de la onda R. Entonces, esto corresponde a la morfología de un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Entonces, ahora vamos a buscar en V1 y V6. En V1, la onda R pequeña inicial o la onda R grande tiene más de 30 milisegundos de duración. Claramente aquí
Si empezamos a contar desde el inicio de la onda R hasta que finaliza en el pico de la onda R, aquí hay más de un cuadrito. Eso significa que tiene más de 40 milisegundos. Esto ya es muy sugestivo de que se trata de una taquicardia ventricular. Por el otro lado, en V6 puede haber un patrón de QR o un patrón de QS. Acá vemos un patrón que es QR. Entonces, estos dos criterios se cumplen, consecuentemente, este se trata de una taquicardia ventricular y no de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Sin embargo, para eso uno tendría que tener a mano los apuntes, puesto de que la memoria le traiciona y es difícil de retener estos parámetros. Por ende, una manera pragmática de enfocar una taquicardia de QRS ancho es que si solamente tenemos el trazo y no hay otra información adicional, entonces debemos errar hacia el lado de una taquicardia ventricular. Es decir, en caso de que tengamos duda de si la taquicardia QRS ancho es ventricular o supraventricular con conducción aberrante, es mejor enfocarla y tratarla como una taquicardia ventricular. Esto es porque si analizamos el caso como si fuese una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, las medidas terapéuticas como tales pueden ser muy deleterias en caso de que verdaderamente se trata de una taquicardia ventricular. Bueno, también hay dos arritmias muy graves de origen ventricular. Tenemos el flote ventricular y la fibrilación ventricular. El flote ventricular es una entidad poco descrita porque suele ser bastante inestable en el sentido de que degenera rápidamente hacia una fibrilación ventricular. Ese es el ejemplo de un flote ventricular. Es una arritmia muy inestable. Hemodinámicamente, con esta frecuencia va a tener un grave deterioro desde el punto de vista de la perfusión. Y aquí podríamos estar imaginando en V1 como si hubiera un patrón de serrucho. Y lo mismo acá en las derivaciones inferiores, como si tuviese un serrucho. Es una arritmia que se reconoce por las características de que es una frecuencia muy alta, generalmente más de 200 latidos por minuto. Es un patrón continuo, regular, en forma de zigzag, como si fuese los dientes de un serrucho. Y es difícil incluso de poder diferenciar cuándo termina el QRS y cuándo empieza la onda T. Entonces, hay una forma interesante de facilitar el diagnóstico. Para facilitar el diagnóstico de un flúter ventricular, podemos decir de que se puede observar exactamente igual si se coloca el trazo completamente al revés. O sea, acá vemos las derivaciones D1, D2 y D3. Esto sería al derecho. Pero si nosotros le damos vuelta, o sea, como una imagen espejo, prácticamente al darle vuelta, estamos viendo exactamente la misma morfología. Entonces, cuando tenemos esto, significa de que se trata de un flúter ventricular. Una forma aún más rápida de frecuencia ventricular sería la fibrilación ventricular. O sea, entre el flote ventricular a la fibrilación ventricular está a un paso. Muchos de esos pacientes que tienen flote ventricular, en cuestión de pocos segundos, van a degenerar hacia una fibrilación ventricular. Entonces vamos a ver ahora lo que es la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es una arritmia muy grave, es letal si no se corrige, debido a que con la altísima frecuencia se produce una contracción mecánicamente inefectiva y se produce la detención circulatoria. Es decir, la fibrilación ventricular es una arritmia de parada cardíaca. En la fibrilación ventricular lo que existe es una despolarización ventricular caótica y sin ningún tipo de coordinación. Al no haber coordinación, entonces mecánicamente las contracciones son inefectivas y se produce la detención circulatoria, o sea, es sinónimo de paro cardíaco. Hay un caos completo, todas las zonas de los ventrículos, diferentes zonas,
se contrae en forma arrítmica y genera un aspecto que sería externamente como un saco de gusano. O sea, el corazón, en lugar de contraer rítmicamente, prácticamente lo único que hace es temblar, fibrilar. Hay un caos total y se produce entonces la parada circulatoria. ¿Cómo podemos reconocer? Bueno, es muy sencillo. Primero, porque el paciente está en paro cardíaco. Y por el otro lado, en el electrocardiograma lo que se ve son deflexiones que son irregulares, rápidas, caóticas y muy rápidamente empieza a disminuir la amplitud. O sea, pasa de una fibrilación ventricular de onda gruesa a una fibrilación ventricular de onda fina y muy rápidamente va a progresar hacia una asistolia. Acá vemos un ejemplo de lo que es una fibrilación ventricular. Claramente se trata del trazo de un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, tiene un supradenivel de ST y T muy marcado en la pared inferior y en forma súbita, aquí se puede observar un fenómeno de R sobre T se degeneró en una fibrilación ventricular y a partir de ese momento el paciente está en paro cardíaco. Y es muy fácil de reconocer, puesto de que las deflexiones son caóticas, muy rápidas y la amplitud tiende a disminuir con el paso del tiempo. Y en muy pocos segundos pasa de una fibrilación ventricular de onda gruesa a una fibrilación ventricular de onda fina. El punto de corte para catalogar como una fibrilación ventricular de onda gruesa versus de onda fina es de 0.7 milivoltios, o sea, 7 cuadritos. Si la amplitud de los complejos supera los 7 cuadritos, decimos de que está en una fibrilación ventricular de onda gruesa. Si tiene menos de 7 cuadritos, corresponde a una fibrilación ventricular de onda fina. En ese caso, al puro inicio, lo que se observa es fibrilación ventricular de onda gruesa, pero ya en la parte final estaríamos viendo una fibrilación ventricular de onda fina. Acá podemos ver esa fibrilación ventricular. Ya esto es la parte final de un